En este vídeo vamos a ver las enfermedades no infecciosas. Vamos a ver que enfermedades no infecciosas hay de diferentes tipos. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, metabólicas endocrinas, genéticas, mentales, ligadas al mal funcionamiento de algunos órganos o enfermedades traumáticas. Nosotros vamos a centrarnos en los dos primeros tipos, en las enfermedades cardiovasculares y en el cáncer. Enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes que van a afectar al corazón y a los vasos sanguíneos. Para nosotros son especialmente importantes ya que son la principal causa de muerte en los países económicamente desarrollados como son Europa y América del Norte. Dentro de las enfermedades cardiovasculares nos encontramos la angina de pecho, el infarto de miocardio, los ataques cerebrales, hipertensión o la aterosclerosis. Las causas más importantes por las que se producen estas enfermedades cardiovasculares son los malos hábitos alimentarios, la inactividad física y el consumo excesivo de tabaco y alcohol. Los efectos de estos factores de riesgo pueden manifestarse en las personas en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad. Estos factores de riesgo intermediarios que pueden medirse en los centros de atención primaria con un sencillo análisis sanguíneo son indicativos de que esa persona tiene un mayor riesgo de sufrir estas enfermedades cardiovasculares. Además, se ha demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de sal en la dieta, consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y el evitar el consumo excesivo de alcohol reducen considerablemente el riesgo de padecer estas enfermedades cardiovasculares. El otro gran grupo de enfermedades infecciosas que vamos a ver es el cáncer. La palabra cáncer es un término muy amplio que abarca más de 200 tipos de enfermedades. Cada uno de estos tipos de enfermedades puede tener características completamente diferentes al resto de los cánceres, pudiéndose considerar enfermedades independientes con sus causas, evolución y tratamiento específicos. Sin embargo, todas estas enfermedades tienen un denominador común, y es que las células cancerosas adquieren la capacidad de multiplicarse y de diseminarse por todo el organismo sin ningún control. En esta imagen lo que vemos es un proceso de división normal en el que una célula madre por división celular genera dos células hijas y cuando esta célula hija se divide de nuevo, si por un error el que sea se produce una célula anómala, esa célula anómala tiene la posibilidad de autodestruirse por un proceso de apoptosis, por un proceso de autodestrucción celular, de modo que esa célula anormal desaparece. Sin embargo, cuando ese proceso natural falla también, y esa célula anormal permanece, lo que tenemos es una célula cancerígena que es diferente en forma y tamaño a la célula original, que desarrolla funciones también diferentes y que además va a dividirse muchísimo más rápido que una célula normal. En esta imagen lo que vemos es cómo esa célula cancerígena se divide muchísimo más rápido que una célula normal. El origen del cáncer, vamos a ver que este cáncer se origina cuando las células normales se transforman en cancerígenas, o sea, que adquieren la capacidad de multiplicarse descontroladamente e invadir tejidos y otros órganos. A este proceso se le denomina carciogénesis. Cuando las células cancerígenas invaden un nuevo órgano y crecen en él, a este proceso ya no se lo denomina carciogénesis, sino que se le denomina metástasis. En esta imagen vemos en un inicio esa carciogénesis, o sea, cómo esas células cancerígenas se dividen descontroladamente y invaden otro tejido continuo, y cuando esas células cancerígenas tienen la posibilidad, entran en el torrente sanguíneo, empiezan a viajar en él, hasta que por lo que sea se depositan en otro órgano diferente y generan un cáncer en él. Entonces decimos que se ha producido la metástasis. Las causas por las que se genera el cáncer son muy diversas. El 40% de los cánceres se debe a la acción de agentes externos que actúan sobre el organismo y causan alteraciones en las células. A estos agentes externos se les denomina factores de riesgo o agentes carcinógenos, y son sustancias que en contacto con el organismo son capaces de generar en él enfermedades cancerosas. Para que el cáncer se origine deben producirse de 4 a 6 mutaciones o alteraciones genéticas celulares, por lo que todo apunta a que estos factores de riesgo deben de estar en contacto con el organismo durante un periodo de tiempo considerable, años. Esto también explica que el riesgo de padecer cáncer aumente con la edad. Dentro de estos factores externos estarían los agentes físicos. La radiación de ciertas longitudes de onda, denominadas radiaciones ionizantes,
tienen la suficiente energía para dañar el ADN y causar cáncer. Entonces, estas radiaciones ionizantes serían la radiación ultravioleta presente en el Sol, los rayos UVA, los rayos X de las radiografías y otras formas de radiación de alta energía. Las formas de radiación de energía más bajas, las no ionizantes como la luz visible y la energía de los teléfonos móviles y los campos magnéticos, no dañan el ADN, por lo que no hay una causa directa en sufrir el cáncer. Dentro de los agentes químicos, vamos a ver que estos están ligados a actividades industriales, por lo que gran parte de los cánceres producidos por ellos se dan en los países desarrollados. Estos factores se encuentran en el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos o los materiales que usamos para realizar nuestros trabajos. Podrían ser aceites minerales sin tratamiento o ligeramente tratados, ácidos aristólicos que se utilizan para producir coches, aviones o productos de acero, arsénico presente en el tabaco o en pesticidas, el asbesto utilizados como materiales a prueba de fuego y de aislamiento, la exposición pasiva al humo de tabaco y un largo etcétera. Por último, los agentes biológicos. Vamos a ver que en los últimos años los agentes biológicos han tomado cada vez más protagonismo en esta carciogénesis humana, y hoy en día se sabe que el 18% de los cánceres son atribuibles a infecciones persistentes provocadas por virus, bacterias o parásitos, entre los que destacan el virus del papiloma humano que produce cáncer de cuello de útero, el virus de la hepatitis B que produce cáncer del hígado o el Helicobacter pylori que está presente en nuestro estómago, en nuestro aparato digestivo, y que una exposición prolongada a él puede producir cáncer de estómago. El resto de los casos, el otro 60%, no se conoce con exactitud los mecanismos por los que se produce y se desarrolla el cáncer. Se piensa que puede ser debido a mutaciones espontáneas que sufren los genes o por la acción de algún factor externo que aún no se ha identificado, y actualmente es uno de los principales temas de investigación. En algunos casos, muy poquitos, en torno al 5 o al 7%, las personas presentan una predisposición genética al desarrollo de ciertos cánceres. Esto ocurre porque se heredan genes ya alterados de nuestros progenitores. El resultado es que estas personas tienen una mayor probabilidad de padecer ciertos cánceres y además el tiempo necesario para que aparezcan es menor que cuando no existe esta predisposición. Hablando de los factores de riesgo, en general no es posible saber con exactitud por qué una persona padece cáncer y otra no, pero la investigación ha indicado que ciertos factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de que una persona padezca el cáncer. La lista de abajo incluye los factores de riesgo más comunes y conocidos. Aunque algunos de estos factores de riesgo pueden evitarse, como el fumar, etc., otros como envejecer no. Mantenerse lejos de estos factores de riesgo que pueden evitarse puede bajar el riesgo a presentar ciertos cánceres. Los factores de riesgo serían el alcohol, la dieta, la edad, gérmenes infecciosos, hormonas, inflamación crónica, inmunosupresión, luz solar, obesidad, radiación, sustancias en el ambiente que causan cáncer o el tabaco. Algunas de estas ya las hemos visto en los agentes externos. Por último, vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento del cáncer. El cáncer es una enfermedad más a la hora de realizar su diagnóstico, y para diagnosticarlo vamos a utilizar las mismas pruebas que para diagnosticar otro tipo de enfermedades. Los métodos diagnósticos se pueden clasificar en diferentes grupos según las técnicas en las que se basen. Así, vamos a ver que existen pruebas analíticas de imagen y de tejidos. En las pruebas analíticas se analizan componentes de diferentes partes del organismo, como pueden ser la sangre, la orina o las heces. Las pruebas de imagen permiten obtener imágenes del interior del cuerpo humano. Serían los rayos X, o sea, las radiografías, las resonancias, las endoscopias o las ecografías. Y los estudios de tejido lo que hacen es que mediante una muestra de unos tejidos tomados a partir de una biopsia o de una citología, si se estudian estas células, permite saber si existe malignidad o no en dichas células. Respecto al tratamiento, saber que generalmente el tratamiento del cáncer sigue unos protocolos, o sea, un conjunto de normas y pautas que se establecen basándose en la experiencia científica. Estos protocolos que se organizan o que se emplean de forma generalizada en todos los hospitales recogen indicaciones o limitaciones del tratamiento en función de una serie de factores. Estas limitaciones pueden estar relacionadas con el tumor,
sea, el tumor del que se trate, su localización y el tamaño, y si afecta o no a ganglios o a otros órganos. Pero estas limitaciones también pueden estar relacionadas con el paciente, y entre ellas estarían incluidas la edad, el estado general de la salud o que padezcan otro tipo de enfermedades importantes. Las principales modalidades de tratamiento son la cirugía, o sea, extraer ese tumor o ese cáncer, la radioterapia, la quimioterapia, aunque también puede administrarse otro tipo de terapias específicas para algunos tipos de tumores, como serían la hormonoterapia, inmunoterapia o el tratamiento con láser.